En el Chaco salimos juntos, pero lo más importante es que llegamos todos. Tan importante como la salud, y es por eso que refaccionamos el Hospital Perrando en Resistencia, el Hospital 4 de Junio en Sáenz Peña, Hospital Bicentenario en Juan José Castelli, Hospital Eva Perón en Barranqueras, Hospital Luis Fleitas de Fontana, Hospital Fleming en La Leonesa y el Hospital El Sausalito. En el Chaco, salimos juntos y llegamos todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Planificamos inteligentemente el presente y el futuro de la ciudad. Resistencia crece cada día desde muchos aspectos. Queremos acompañar este desarrollo desde una mirada sostenible, optimizando los servicios, los recursos y la infraestructura. Te compartimos 6 planes directores que estamos ejecutando basados en la sostenibilidad ambiental. Plan director de desagües pluviales, Resistencia Drena. Plan director de cloacas, Resistencia Salud. Plan director de pavimentos, Resistencia Integra. Plan director de lagunas, Resistencia Lacustre. Plan director de espacios públicos, Resistencia Verde. Plan de descentralización institucional, Resistencia Abierta. Estos planes nos brindan herramientas para evitar los problemas desde una mirada micro y macro y son una base fundamental en el crecimiento ordenado de la ciudad. Sigamos encontrando soluciones para vivir un mejor presente y proyectar un mejor futuro. Vamos juntos, Ciudad de Resistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos en este nuevo ciclo, los jueves a partir de las 22 horas. En este desafío que ya tiene 28 años. Hace 28 años que estamos frente a ustedes trabajando, llevándoles información veraz y eficiente como nos tienen y los tenemos acostumbrados. Esta tarea tan noble que hemos elegido hace tantos años. Hace 37 años que hago esta actividad de periodista, así que mucho podemos hablar de todo esto, pero también tenemos que hablar de lo que estamos padeciendo. El 2020, como comúnmente se dice, es un año verdaderamente para olvidar, con una caída de la economía como no se recuerda, con cierres de empresas, con desocupación, con desempleo, con niños que no han podido tener clases presenciales, con el turismo y la gastronomía al borde del colapso. Y lo que es peor aún, muchas de las familias que conocemos y que padecemos han tenido situaciones de estrés y de angustia. Esto naturalmente exige que los hombres que hoy tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia y del país sean creativos, tengan un espíritu de armonía, que tengan sentido común. Muchos dicen el peor de los sentidos o el menor de los sentidos. Que sean inteligentes, que tengan visión de futuro y de presente porque el momento lo exige. Y hace pocos días atrás, el gobernador de esta provincia nombró un nuevo ministro de Economía y Planificación, un hombre joven, con un
currículum muy interesante y con una gestión destacada en Buenos Aires, acompañando a personas de destacada actividad. Y nos pareció interesante sentarnos con él, con Santiago Pérez Pom, para hablar un poco de a dónde vamos, cuáles son los objetivos, cómo se siente, después de haber sido nombrado ministro de Economía de esta provincia, que como todas, la situación no es de las mejores, como resultado obviamente de la pandemia que estamos padeciendo. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás requete ocupado y te hiciste un hueco para venir acá al desafío, el primer desafío del año. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, contame un poquito, ¿cómo te sentiste cuando te nombraron ministro de Economía? ¿Comprometido, desafiante, impetuoso, con esas ganas de hacer y de realizar y con la capacidad de poder hacerlo? Bueno, lo más importante es que me sentí con mucho orgullo. Claro. Que el gobernador me haya designado como su ministro de Economía e Infraestructura. Con mucho orgullo, pero también con mucha convicción de que se pueden hacer grandes cosas. Un poco lo que siempre decimos en el equipo es que lo único que siempre está en disputa es la realidad y que uno trabaja constantemente todos los días para cambiar esa realidad. Entonces estamos trabajando con mucha convicción, con mucha disciplina, con mucho esmero, con mucho método, con muchas horas, porque esto es dedicarle muchas horas de trabajo. Y bueno, nada, estoy muy orgulloso de formar parte del equipo del gobernador. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué encontraste y qué pensás hacer con lo que encontraste? Bueno, obviamente que la realidad, como vos decías recién, es muy compleja y muy heterogénea. El año 2020 fue un año de mucha conflictividad y también nos trajo a otra realidad totalmente distinta que estamos acostumbrados. Pero en términos económicos, el año 2020 fue la crisis más profunda que tuvo la Argentina desde el año 2001. En el año 2020 la economía argentina habrá caído 10%, que es la crisis más profunda que nosotros tuvimos. Pero a la Argentina nos agarró también en una circunstancia muy terrible. Nosotros tuvimos 4 años, del año 2016 al año 2019, en donde la economía argentina estuvo en un proceso económico donde el salario fue variable de ajuste, donde tuvimos 2 devaluaciones muy importantes en el año 2018-2019, donde se pulverizó el salario, donde la inversión pública pasó de representar en la Argentina el 2,5% a ser el 1,1%, más que se dividió a la mitad. Entonces tuvimos una pérdida en todos los sentidos. Y la pandemia vino a la Argentina y vino al Chaco a profundizar esos desequilibrios. Entonces, obviamente que la realidad es muy compleja, pero sobre todo la situación social es muy crítica. Entonces, lo que tenemos para adelante que construir es volver a generar esperanza en la sociedad, en que las cosas pueden cambiar y que las cosas pueden ser mejor. Ahora, ¿cómo conseguimos? Muchos economistas y técnicos en economía y especialistas en el tema dicen que lo que carece la Argentina hoy es confianza. Sí, más que confianza, la Argentina carece de estabilidad. Entonces, una cosa está de la mano de la otra, ¿no? Sí, no necesariamente todo es confianza, la estabilidad es mucho más integral y lo que tenemos que trabajar es en medidas de Estado que permanezcan independientemente de los gobiernos de turno. Bueno, esto es lo que no se hace. Totalmente, pero yo creo que hay un... Convengamos, ¿no es cierto? Es casi, mirá, desde el 83, ¿no es cierto?, que nosotros estamos operando y trabajando. Pareciera de que es un patrón en la República Argentina que lo bueno que se hizo se defenestra y se potencia lo malo. Esto ha sido un patrón en todos los gobiernos. Entonces, ¿por qué no capitalizamos o potenciamos lo bueno que se hizo, que es lo que vos estás diciendo, y mejoramos lo malo? Sin ánimo y sin... partidismo siempre los hay, pero en este caso en favor del pueblo. Totalmente. Yo creo que tenemos que conducir los destinos de nuestra provincia y de nuestra Argentina con a veces un poco más de pragmatismo en la situación económica. ¿Viste? A veces uno sobreideologiza las medidas o sobre todo las medidas que cada uno toma y en el pragmatismo uno encuentra un camino un poco más correcto y con algún camino un poco más directo en resolver las cuestiones. Entonces, creo que hay un montón de cuestiones que de alguna manera están aceptadas por la sociedad y también por los dirigentes políticos, que tienen que ver con, bueno, necesitamos un proceso de estabilización
en donde, como dice el ministro de Economía de la Argentina se tiene que tranquilizar en términos económicos. Tuvimos un proceso donde de alguna manera las familias encontraron sus vidas desordenadas. Hoy no pueden tener previsibilidad hacia adelante. Hace rato que no la pueden tener. Sí, exactamente, estamos hace por lo menos 6 años en donde la Argentina y las familias argentinas están con una vida desordenada, donde necesitamos dotarlas de previsibilidad, donde obviamente que tenemos que trabajar en mayor inclusión, mayor producción, mayor trabajo, pero sobre todo también estas políticas tienen que tender a una previsibilidad cierta. Entonces, el programa que tenemos que generar en la provincia particular, que es donde me toca trabajar a mí, tiene que ver en la integralidad de las medidas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en negociaciones salariales este año. Sí. He visto que estás teniendo éxito con los docentes, gracias a Dios, ¿no es cierto? Que están ahí coqueteando, como digo, para llegar a un resultado feliz, ¿no? Otra de las situaciones, y todos los años, en esta misma época, empiezan los conflictos con los docentes. No hay forma de sentarse bueno, vos hace muy poquito que estás, pero sentarse, ¿qué sé, en diciembre, enero? Yo coincido, y no es solamente sentarse antes. Hay que sentarse todo el año. Por supuesto. Esto como metafóricamente hablando, claro. Totalmente. La mesa de diálogo con los docentes y con todos los trabajadores tiene que ser todo el tiempo. Tiene que ser de manera constante. Ahora, vos le pusiste el pecho. El gobernador te cedió espacio y pusiste el pecho y se está buscando una solución porque sin ninguna duda hay diálogo. Y no son fáciles, ¿eh? Los conozco a todos los sindicalistas desde que iniciaron las secretarías generales. Así que los conozco. No son fáciles ninguno, son complicados, difíciles. Pero la gente está mirando con mucho optimismo y simpatía esto que está pasando. Porque después de un año los chicos sin clases presenciales y los docentes que yo tengo mi particular visión de los reclamos de los docentes, ¿no es cierto? Donde todas las luchas son por los salarios, nunca por la calidad educativa, pero esto es otra historia, la podemos hablar en otro momento. De todas maneras, yo he tenido mucho desencuentro con ellos y veo ahora con felicidad que de pronto un ministro se mete en el medio del diálogo a charlar con naturalidad. Digo, ¿qué es esto? ¿Es un nuevo formato? ¿Es tu personalidad? ¿Te bajaron línea? No, tiene que ser la forma de construir. Como nosotros trabajamos y el gobernador trabaja, es sentando a todos los que tienen algún tipo de interés en las circunstancias y donde todos están sentados en la mesa salen las mejores soluciones. Entonces nosotros venimos trabajando no solamente con los docentes, sino trabajamos con todos los gremios de la administración y del sector público. Y hemos cerrado acuerdo con todos. Hemos cerrado con la administración pública, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con el sector de la salud, con el sector del policía. Con todos hemos llegado a acuerdos. Ahora, nos queda todavía el sector docente, donde nosotros trabajamos con los 18 gremios. Independientemente de sus individualidades, que muchas veces la política partidaria y las individualidades y los egos de los dirigentes, no solamente de dirigentes gremiales, sino también sucede con los dirigentes políticos, terminan desviando el foco de la atención. Obvio, claro. Entonces, nosotros hemos construido en este proceso una política integral, una propuesta integral con cada uno de ellos, en donde tomamos cada uno de sus reclamos y lo terminamos convirtiendo en una propuesta. Ahora, tenemos que intentar convencer a toda la sociedad que es la mejor propuesta que pueda hacer el Poder Ejecutivo dadas las restricciones que tenemos. Estoy convencido de esa situación y esperamos que podamos llegar a un acuerdo con todos los gremios docentes. Además, que creo que la tercera o cuarta propuesta o quinta del país, ¿no? En cuanto a oferta. Es la más importante de las 24 provincias en el mes de marzo. Para darte un ejemplo, nosotros estamos proponiendo una recomposición salarial del 23% en el salario de bolsillo en promedio de los docentes para el mes de marzo y todas las provincias se encuentran por debajo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha otorgado un 11%, la provincia de Buenos Aires un 14%, Formosa un 18%, Mendoza un 20%. Todas las provincias se encuentran en una situación de menor porcentaje en el mes de marzo. Entonces, claramente muestra una decisión del Poder Ejecutivo de recomponer el salario real de los docentes porque estuvieron castigados todos los trabajadores 3 años completos. Todos perdieron su poder de compra 30%. Sí, absolutamente. Entonces, necesitamos que el año 2021 sea el año de reactivación económica, sea el año de la recuperación del salario, pero también sea el año de la vuelta a clases. Ahora, ¿cómo piensan recuperar ustedes o compensar o calzar, que valgan los términos, una recuperación salarial sin una recuperación económica inmediata? Por eso, lo que nosotros venimos... ¿Con emisión? No, porque lo que nosotros venimos planteando a cada uno de las negociaciones salariales tiene que ver con, bueno, el crecimiento del salario tiene que seguir el crecimiento de la economía. Obvio, claro. Y además, si nosotros crece el salario real, la economía también crece. ¿Por qué?
Del 70% de lo que se produce en Argentina, de nuestro Producto Bruto Interno, el 70% es demandado por los argentinos y las argentinas. Sí, el mercado doméstico, claro. Exactamente. Entonces, si una de una manera recompone el salario real, mejora el consumo y la actividad económica también mejora. Sobre todo después de una crisis tan profunda como tuvimos el año pasado. Entonces, no tiene que ir por separado. No tenemos que esperar un crecimiento para empezar a recomponer el salario. Ni tampoco tenemos que empezar a recomponer el salario de manera rápida sin un crecimiento económico. Tienen que ir de la mano. Lo que está ocurriendo hoy en la economía argentina es que paulatinamente venimos de un crecimiento heterogéneo, en los diferentes sectores, pero hay sectores que vienen muy bien. El sector de la construcción o el sector industrial, en el mes de marzo están en momentos prepandemia. Hemos trasladado el momento prepandemia y han crecido 4 meses consecutivos. Sí. Entonces, tenemos una luz hacia adelante. Sí, sobre todo en noviembre y diciembre, las empresas que venden materiales de construcción fueron desbordadas. No sé si porque la gente no se podía ir de vacaciones y apostó a la construcción, pero esto es una realidad. Estuvimos haciendo un informe en diferentes empresas acá que venden materiales de construcción y nos sorprendió eso. Dice que ahora se está regularizando la cosa, Exactamente. pero que estuvieron locos noviembre y diciembre. Es así. Y venimos de 4 meses consecutivos donde la construcción y el sector industrial viene creciendo y esperemos que ese crecimiento siga siendo constante y que el resto de los sectores de la economía y el resto de los sectores productivos se acoplen a este crecimiento, donde todavía hay sectores donde están en una situación crítica, que la hotelería, los restaurantes, el sector del entretenimiento. Pero bueno, el Estado tiene que estar también para acompañar a esos sectores y que sea homogéneo el crecimiento de todos los sectores. No, sin duda, ¿no? Respetando los protocolos, porque Por la supuesto, pandemia no la pandemia no superamos. terminó. No la superamos y esto que creen que la gente se relaja, esto no debe de ser así. No, y los dirigentes políticos tenemos que ser todos muy responsables en poder transmitir que la pandemia no terminó y que todos nos tenemos que seguir cuidando. Aprendimos un montón en este tiempo. Aprendimos el distanciamiento social, aprendimos a utilizar el barbijo, utilizamos a tener la higiene en nuestras manos. Entonces, sobre todo los jóvenes, que a veces somos un poco más desobedientes en un montón de cuestiones, tenemos que ser muy conscientes que nos tenemos que cuidar, porque de esa manera cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros abuelos. Entonces, tiene que haber un aprendizaje de esta pandemia. Sí, una capitalización de lo que se enseñó. Totalmente. Fundamentalmente esto, ¿no es cierto? Hemos visto en este verano donde los jóvenes no se cuidaban, generaban fiestas y todo lo demás. Pero sí, un bocadito No nomás. todos. No todos, pero un bocadito nomás. Los jóvenes, después de un año encerrado, necesitaban que alguien que sepa, un sociólogo o lo que fuera, le buscara la forma para que los chicos se pudieran reunir y divertirse. Totalmente. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué generaron? Yo decía, lo veían Pinamar, Gesell y todo lo demás. Caray, pero alguien tiene que haber que sepa cómo pueden organizar para que los chicos sigan divirtiendo. Pobres pibes de 18 a 25 años sin poder verse con una chica, salir a divertirse, tomar una cerveza. Obvio que iban a hacer este tipo de cosas. No, y por eso también es importante el comienzo de clases. Fundamental. Por eso también es importante el comienzo de clases. Un poco nosotros transmitíamos que el año 2020 fue un año perdidos en términos educativos. Sí. Bueno, ¿pero por qué? No significa que los docentes no hayan estado en las aulas haciendo el mayor de sus esfuerzos. Sí, ¿Pero qué sucedió? Hubo 2 caminos. Quienes podían acceder de manera virtual a la educación y quienes no podían acceder de manera virtual. Conectividad, el que no la tenía sonaba. Los que no podían acceder tuvieron un año completamente perdido. Claro. Ahora, los que podían acceder a la educación se llevaron solamente el contenido. Claro. Pero la relación con su docente, la relación con sus amigos, todo eso se perdió. Además, los padres no son docentes, son padres. Todo eso se perdió. Claro. Entonces, como dije recién, el año 2021 tiene que ser el año de la recuperación económica, tiene que ser el año de la recomposición salarial, pero también tiene que ser el año de que los chicos estén los 180 días en las escuelas. Pero por supuesto. Entonces, todos, el Poder Ejecutivo, los dirigentes gremiales, los docentes, todos tenemos que trabajar para eso. Ahora, ¿qué grado hay de comprensión de ese análisis que haces? Yo creo que es general. Ahora, lo único que no hay... Descartando los padres lo están entendiendo, lo están exigiendo más que Pero los entendiendo. docentes también. Los docentes quieren volver a clases. Obviamente que estamos trabajando en darle la mayor seguridad en términos de infraestructura, en términos de política sanitaria, pero todo, yo creo que el objetivo de los pibes y los pibas en las escuelas, todos los queremos. Ahora, lo que sucede muchas veces, y vos los vas a escuchar, es a veces la hipocresía o la irresponsabilidad de muchos dirigentes políticos de meter la política partidaria en el medio de la vuelta a clases. Siempre la ponen. Exactamente. Y a ver Entonces, quién capitaliza más. los dirigentes políticos tienen que tener responsabilidad. Y ahora muchas veces algunos escuchan
algunos dirigentes, sobre todo de la oposición de la provincia del Chaco, que levantan banderas de recomposición salarial, de lucha docente, y cuando estuvieron en el gobierno y cuando formaron parte del gobierno nacional, su posición y su forma de gobernar fue totalmente distinta. Absolutamente. Hicieron que los docentes pierdan más del 30% de su poder adquisitivo, que la inversión en educación en términos nacionales y en términos provinciales haya sido la mínima en la historia. Entonces, obviamente que esa irresponsabilidad confunde a muchos. Ya fueron 4 años para olvidar, 2020 para olvidar 4 años también, ¿no es Totalmente. cierto? No les quedó macana por hacer cuando hubo oportunidad de hacer algunas cosas, pero... Pero no hay que perder de vista la responsabilidad de lo que tienen. No, ustedes Ellos tienen una claro. responsabilidad, al igual que nosotros los ministros Hoy del la Poder tienen Ejecutivo ustedes, claro. tenemos mucha responsabilidad. Y siempre tenemos que hablar con tranquilidad, pero sobre todo con certeza y con verdad de las cosas. Entonces, no tenemos que confundir al docente. Porque lo que no puede pasar acá es llevar una mala comunicación de las circunstancias. Porque a veces dicen, existe un conflicto. No existe un conflicto entre el Poder Ejecutivo y los gremios docentes. Existe diálogo. Debiera. Existe diálogo. En tanto y en cuanto quieran dialogar. Sí, existe diálogo. Ahora, hay dos restricciones. Una tiene que ver con una restricción económica. Obvio. Y la otra tiene que ver con con una restricción, pero con una situación muy crítica del salario docente. Entonces, obviamente que en ese contexto tenemos que encontrar la mejor propuesta para poder salir adelante. ¿Qué me puede decir de esta creación de la Dirección de Economía, Igualdad de Género, que tanto se está hablando ahora y que nadie sabe de qué se trata? Bueno, Soy directo, ¿viste? De la igualdad de género, Eh. todos conocen. Ah, obvio, claro. ¿Ok? Y la lucha de las mujeres, a veces más expresada en algunos ámbitos, tiene que ver con lo más palpable y lo más urgente, que tiene que ver con la violencia de género. Sí. Ahora, Lamentablemente, pero es la lucha más visible y por suerte más visible. En la pandemia, ¿no? Por suerte mucho más visible. Sí, claro, porque se manifestó mucho más Totalmente. en el encierro, claro. Ahora, pero la desigualdad entre los varones y las mujeres es amplia en todos los espectros. Claro, por ejemplo, esto en el salario. ¿Por qué al mismo trabajo una mujer gana Sobre menos? todo en términos económicos. Claro, Entonces, ¿qué si uno mira, bueno, ¿qué sucedió? Las mujeres cobran 22% menos que los varones por el mismo trabajo. Ahora, las mujeres que tienen menos grado de educación, que no llegaron al primario, la diferencia es del 60% mucho peor. en términos de los varones. Ahora, ¿qué sucede también? Tienen un doble de desempleo las mujeres que los hombres. No pueden acceder al mercado laboral. Y si acceden también son las que se encuentran más precarizadas. Entonces, esa circunstancia hace que nosotros tenemos una política central en el gobierno, que es empezar por los últimos para llegar a todos, que es empezar por los que peor la están pasando, Sí, está correcto. por los más vulnerables. Bueno, esa política en términos económicos también incluye a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, como política integral y sobre todo como decisión política, de política económica, crear la Dirección de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía es para poder trabajar de manera concreta en políticas que achiquen esa brecha de desigualdad, marcada, sobre claro. todo económica. Sí. Sobre todo económica. Es donde más se ve. Y por paradójicamente las mujeres pagan 11% más los productos femeninos por cambiar el color, ¿no es Exactamente. Y sobre todo por productos como los de gestión menstrual, Claro, que sí. tienen una maquinita implicancia. afeitar, Santiago, porque Totalmente. le cambian el color, la misma maquinita sale 11% más caro porque es para femenino, porque Totalmente. es para mujeres. Ese tipo de cosas Y no sobre pueden todo existir. también en el acceso a los sectores de poder. Porque si no tenemos mujeres que tengan que decidir políticas públicas, nadie va a decidir muchas veces en pos de las mujeres. No. Entonces, el gobernador Por comodidad Capitanich... una y por machismo la otra. Totalmente, pero el gobernador Capitanich mostró una decisión política muy importante, es que el 66% de su gabinete está compuesto por mujeres. Mirá que yo soy viejo, vengo de una educación patriarcal y machista, entonces me ha costado mucho ver y manejarme. Maggie lo sabe, ¿no es cierto? Que hemos discutido, pero hay cosas que son absolutamente justas, como esto, de los salarios, de las posibilidades de desarrollo, el ocupar puestos, y que las mujeres son capaces, caray, que las hay. Porque esto de que detrás de un gran hombre y una gran mujer, no hay la más mínima duda. Pero pareciera que fuera una metáfora, mana. Y no es así, ¿eh? Es verdad. Sí, están a la par, ¿Vos no estás están casado? detrás. No, no estoy casado, estoy de novio. Ah, bueno, pero ya, viste, o sea que ya estás viendo cómo es la cosa. Estamos a la par. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito. Gracias. Vení a
Alavia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení, Alavia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora, envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Alavia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Alavia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Alavia Pinturas. Salimos juntos y llegamos todos quiere decir que cada chaqueño y cada chaqueña tenga acceso a una calidad de vida mejor. Por eso, hablamos con hechos y estamos finalizando 55 kilómetros del acueducto que beneficiará a más de 20.000 familias, desde Río Bermejito hasta Huichí, El Sausal y Nueva Pompeya. Y este año inauguraremos la planta de tratamiento de residuos cloacales para ampliar la cobertura domiciliaria. En el Chaco, salimos juntos y llegamos todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vamos a hablar un poco con el ministro. ¿Dónde naciste? Nací en realidad en Córdoba, porque mis padres los dos son de Saespeña y se fueron a estudiar a Córdoba, pero a los pocos días de nacer nos vinimos a Saespeña. Llegó el nene y se vinieron a Saespeña. Exactamente. ¿Tenés hermanas? Tengo 2 hermanos. ¿Hermanos? 2 hermanos. Ah, somos son 3 3 varones. Ah, bueno. Papá debe estar contento. ¿Y no esperaban a la nena, tus viejos? Y mi papá siempre quiso una nena. ¿Viste? Bueno. Che, ¿y cómo te sentís ahora de regreso? Porque vos estabas trabajando con Guzmán en ese equipo, sos amigo de esta mujer, La Rosa creo que es el apellido, que han trabajado tan fuertemente con estos temas de movilizaciones, de igualdad de la mujer, y transferirlo ahora acá, para poder transferirlo acá, esas experiencias que has tenido, esa gestión que has tenido, que estar en un gabinete de economía a nivel nacional, con gente, académicos a nivel internacional, me parece que es una buena capitalización para después poderla volcar acá, ¿no? No, obviamente que es un orgullo doble. Haber formado parte del equipo económico de Martín, para mí fue un orgullo y tuvimos un año muy difícil el año pasado, donde tuvimos claro. que tomar medidas muy importantes de las que fuimos parte, que fue la creación del IFE y del ATP, que hicieron, pudieron llegar a un montón de personas en una situación muy crítica. Pudimos llegar a 9 millones de personas que no sabíamos quiénes eran, en dónde estaban, cuál era su situación laboral, y que estaban, por ser informales, en una situación muy compleja, porque el Estado no les permitía movilizarse y por lo tanto, si no se podían movilizar, no podían buscar fruto de su trabajo, el fruto de su trabajo y sus ingresos. Entonces el Estado tuvo que salir en pos de políticas públicas que lleguen. Y ese fue el proceso de trabajo con ellos. Hicimos también, llevamos adelante la renegociación de la deuda con el sector privado de manera exitosa. Y estuvimos en proceso, en negociación con el Fondo Monetario, donde ahora el Estado Nacional continúa negociando con el Fondo. Entonces, en términos de experiencia, en términos económicos, para mí fue muy importante. Y bueno, y ahora me toca aportar desde mi provincia, desde donde construí mi vida. Y bueno, que el gobernador haya confiado en mí, me pone muy contento. ¿Estás contento? Me pone muy contento. ¿Y estás cómodo? Sí, por supuesto. Con el gobernador nos llevamos muy bien, tenemos visiones muy parecidas, tenemos Claro, mismas formas de trabajo. Claro. Sí, claro. Y entonces eso hace que todo sea mucho más fácil. Esta provincia es una provincia que casi importa el 90% de lo que consumimos. Hace tantos años que escucho proyectos de tambo, de desarrollo, de huertas familiares, de nunca se avanzó y seguimos importando la lechuga, el queso, la papa, el vino, los repuestos. ¿Va a haber alguna política finalmente que apueste no a comprar Chaco, porque obviamente si lo fabrican después lo vamos a comprar, a desarrollar las pequeñas y medianas empresas de industria chaqueña? Por ejemplo, las agropecuarias. No tenemos tambo en Chaco. Totalmente. Bueno, esto es, como dije, los planes son integrales. Primero, hay que estabilizar la macroeconomía. Eso es muy importante, Sí, claro. para la búsqueda de inversiones. Segundo, tenemos que construir en la economía
el financiamiento necesario para las inversiones. Ahora, nosotros el Estado Nacional estuvo reestructurando su deuda, la provincia, nosotros nos encontramos en un proceso de reestructuración también de la deuda en dólares tomada en el año 2016, de 250 millones de dólares. Y obviamente, una vez que la macro esté estabilizada, uno puede empezar a construir un mercado de financiamiento muy importante. ¿Qué es lo que necesita la industria? ¿Qué es lo que necesita el sector agropecuario para poder desarrollarse? Entonces, necesitamos una inversión pública muy importante en nuestro sector logístico, en nuestras rutas, en nuestra energía, en nuestro acceso a agua, acceso a gas. Ahora, si uno mejora los servicios, mejora las fuentes de financiamiento y además trabaja con el sector privado para mayor inversión, obviamente que eso es posible. Obviamente que es posible que produzcamos en el Chaco lo que consumimos los chaqueños. Entonces, esa política integral no tiene que ser solamente una medida de, bueno, ahora vamos a hacer que 2 productores produzcan y el Estado va a comprar para poder distribuir esos productos. Las políticas tienen que ser integrales, tienen que trabajar en todas las cadenas de valor, en todos los sectores productivos y sobre todo en los sectores estratégicos de la Argentina. La economía del conocimiento es un sector estratégico. Obviamente. Mira, te cito un ejemplo que ahora se me viene en mente. El famoso frigorífico Caprino, los trentinos metieron mucha guita, qué sé yo. Nunca funcionó. Y están produciendo unos chivos, venden en esas ferias que vienen, pero no una producción. Hubo una exportación, creo que el año pasado, y ahí quedó. Y esto se viene trabajando hace, no sé, 10 o 15 años. Nunca avanzó ese tipo de cosas. O hay una falencia en el Ministerio de Infraestructura, de Desarrollo o lo que fuera, porque esto está. Solo falta incentivarlo y posibilitarle. Porque ¿dónde tropiezan estos pequeños emprendimientos? En la comercialización. Es ahí donde tiene que estar apoyando el Estado, porque es ahí donde tropiezan los pequeños y medianos productores. Producen, pero no saben qué hacer con la producción. Totalmente. El Estado tiene que acompañar, sobre todo en términos de acceso a los mercados. A veces necesitamos llevar a nuestras empresas para que puedan vender al exterior y el Estado tiene que ser más simple y más moderno para que eso ocurra. Ahora, lo mismo, el ejemplo que vos mencionabas de los productores. El Estado está para guiarlos en los mercados que uno pudiera acceder y que por falta de información a veces nos llega. Pero lo que sí es muy importante es que cualquier fuente de trabajo que se haga en la provincia del Chaco es más que importante. Porque el objetivo central del programa económico que vamos a llevar adelante, pero también el programa económico que lleva a la Argentina adelante o que tiene que llevar a la Argentina adelante, es la creación de empleo privado registrado. Claro, pero en tanto y en cuanto no haya inversiones o desarrollo de lo que tenemos, no va a haber. Totalmente. No va a haber pero uno tiene que trabajar en eso. La inversión pública es parte de eso. Por ejemplo, el sector de la construcción es un sector que no solamente multiplicador, genera trabajo directo, indirecto, mejora todos los sectores productivos y mejora la vida social de las personas. Claro, pero ahí participa directamente el Estado, ¿no es cierto? Totalmente. Porque el Estado no pone guita, pero tiene que dar los incentivos correctos también para que la inversión privada acompañe esa inversión pública. Claro, por supuesto, pero siempre, ¿no es cierto?, con la anuencia del Estado. Totalmente. La obra pública, por excelencia, ¿no? Sí, pero también, como dije, uno puede mostrar incentivos que permitan poder mejorar la situación. Por ejemplo, ¿están trabajando los incentivos? Totalmente. Son fundamentales los incentivos. Yo hace años que no veo incentivos. Bueno, por ejemplo, vamos a las cuestiones generales y después vamos a cuestiones particulares de la provincia. ¿Qué ha presentado el gobernador para el Norte Grande? Una medida muy importante que se la hizo llegar al presidente, que tiene que ver con la perspectiva de las contribuciones patronales para todos los trabajadores. El sector norte de la Argentina representa el 20% de la población, el 30% del territorio, pero son las 10 provincias más pobres. Pero con una simetría tremenda. Totalmente. Claro. Entonces, el gobernador, que es el presidente pro tempore del Norte Grande, ha llevado una propuesta al presidente que consiste en una baja de las contribuciones patronales por 3 años consecutivos, en donde solamente el primer año se paguen el 25% de las contribuciones, el segundo el 50%, el tercero el 75%, y que nosotros podamos generar los empleos privados necesarios para poder empezar a reconstruir el Norte Grande. Bueno, eso es una política de incentivo muy concreta. Concreta con la necesidad y el objetivo de generar empleo y sobre todo de más de un año. No solamente quedarnos en la coyuntura. No, claro, a corto plazo no sirve más. Exactamente. Entonces, en esas políticas integrales son las que nosotros vamos a desarrollar y seguramente en los próximos días estaremos lanzando algún programa económico integral. En las empresas americanas hacen un cash flow a 10 años. Vos no podés hacer una presunción de lo que va a pasar dentro de 2 meses. Totalmente. Necesitamos estabilidad. Claro. Ahora, ahí necesita el apoyo el pequeño productor, la pequeña empresa del Estado para que le garanticen una continuidad de lo que está haciendo.
y respaldarlos en las inversiones o en las pequeñas inversiones, porque independiente, yo no creo que a corto plazo en Santiago vengan inversiones por obra y magia del Espíritu Santo. No. No, va a haber que trabajar mucho para que la gente tenga confianza, el inversor extranjero tenga confianza y venga a poner plata en el país. Vos estuviste trabajando en un gabinete en la Nación y sabés que es complicada la cosa. Es complejo, pero también no solamente necesitamos inversión Está esa famosa internacional. lo que le pusieron unilevel, ¿no? Exactamente. Bueno, esto no es un invento, esto lo ponen los de afuera. Decir, ¿a dónde? ¿A la Argentina? No, ¿qué vamos a hacer en la Argentina? Bueno, pero no solamente necesitamos inversión internacional, necesitamos inversión de los argentinos que inviertan en la producción de la Argentina. Claro, correcto. Entonces, el trabajo con los empresarios es muy importante, porque el Estado está para ayudar a los empresarios. Claro. Y está para ayudar a los productores. Entonces, nosotros, el primer día que asumí, nos juntamos con Martín en la universidad, con todos los sectores de la industria y de la producción de Chaco. Obvio. Y entonces delineamos por lo menos el diagnóstico para delimitar un trabajo con ellos, o como le está haciendo el trabajo el Gobierno Nacional, que ha puesto una mesa con todos, el Consejo Económico y Social, donde están los productores, los movimientos sociales, la industria, Acá los está representantes parado. de los trabajadores. Vamos a avanzar en eso. Porque esto Vamos a avanzar funcionó en un eso. tiempo y después que fue interesantísimo y eso dejó de funcionar. Bueno, pero tenemos el objetivo de avanzar en el mismo sentido. Está fenómeno. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Incentivar y darle una cuota de confianza o de previsibilidad, como decís vos, al empresario. Si no, el empresario no va a poner un mango acá. Totalmente, y cada realidad es distinta. Claro. El sector algodonero tiene sus Obvio, circunstancias, el obvio, sector seguro industrial que sí. necesita otras herramientas. Por eso digo, necesitamos políticas integrales de estabilización y crecimiento, pero después necesitamos políticas focalizadas para cada uno de los Claro, sectores, claro. para las necesidades que tiene Claro, y sobre claro. todo para apuntalar el empleo. Sí, por áreas y por regiones. Bueno, lo que vos decís, el algodón, ¿no es cierto? Tenemos viento de cola otra vez con los commodities y todo esto. ¿Lo vamos a aprovechar? Yo creo que sí, estamos en un proceso... En tanto en en cuanto no empiezan a especular que lo guardan en un silo bolsa, ¿no? Sí, pero yo creo que la política Porque eso es económica... confianza también, ¿ves? Totalmente, pero la política económica que está llevando adelante Martín, liderando Martín, tiene que ver con dar previsibilidad sobre todo en las variables. Si nosotros vemos qué pasó en el año 2020 con la inflación, fue cayendo. Pasamos en el año 2019 de 56% de inflación a 36%. Sigue siendo muy alta, muy alta. Sí, ojo. Ahora, tuvimos una baja de 19 puntos. Ahora, ¿qué pasó con el dólar? Siguió la inflación. Tuvo, si no recuerdo mal, 2 puntos por encima de la inflación. Y llegó Eso a- darles previsibilidad también a los productores, que es que como tienen insumos importados, tienen una tendencia de qué va a seguir el dólar. Ahora, lo que no podemos hacer es ni un retraso del dólar, como pasó en el año 2018-2019, que tuvieron devaluaciones constantes muy fuertes, ni un retraso, ni una devaluación más abrupta de lo que corresponde al salario. Entonces, en ese proceso yo creo que Martín, y hay un entendimiento nacional de que las variables tienen que tener una integralidad en su discusión. Ahora, el dólar es un caso particular, ¿no es cierto? Porque acá tenemos un dólar, bueno, hay 4 o 5 cotizaciones de dólar, pero cuando vas a comprar, los comerciantes y los empresarios se asumen el dólar blue, no el dólar oficial con que compran. Y te transfieren esa diferencia en forma permanente a los productos, lo cual está generando inflación y un dólar para el que quiere comprar. Los materiales de construcción, Santiago, es un espanto lo que valen. Totalmente. Bueno, es parte de la estabilización de la macroeconomía. No podemos seguir con una brecha que tenemos entre el dólar oficial y el dólar ilegal, porque genera muchos problemas de arbitraje en la economía. Claro, por supuesto. Entonces, obviamente que ese En proceso... un país que vive con el dólar en la boca. Totalmente, pero yo creo que en un año de crecimiento, después de una pandemia, con precios de los commodities en valores más que razonables, Sí, muy bueno, sí. entonces podemos o tenemos la aspiración de poder construir un proceso en donde esa brecha se empieza a achicar y empecemos a tener cuestiones normalizadas de alguna manera en términos monetarios. ¿En qué tiempo crees que podemos estabilizar la macroeconomía o por lo menos dar un viso de futuro y de buenas expectativas? Bueno, hoy quien te diga eso te estaría mintiendo, Sí, seguro. particularmente porque estamos en una pandemia sanitaria que no sabemos cuánto sigue, o estamos en un nuevo momento de la pandemia, no estamos en la pospandemia, hay nuevos porque paradigmas, seguimos hay nuevos formatos. totalmente, pero bueno, creo que si, como ha establecido Martín en su programa económico, necesitamos 3 años de crecimiento, necesitamos 3 años en donde las cuentas fiscales se ordenen de manera completa. Y si logramos eso en estos 3 años, vamos a tener una Argentina mucho mejor. ¿Lo van a dejar hacer a Guzmán? Siempre todas las propuestas que ha llevado sobre la mesa las ha implementado. Porque son situaciones difíciles. Está Totalmente. peleando
¿Viste? Tanto en cuanto no tenga un apoyo firme político, es muy difícil de moverse en No, ese terreno. bueno, Martín ha llegado el 10 de diciembre del 2019 y sigue siendo el ministro de Economía, Sí, sí, sí. donde claramente el norte de la economía lo marca una sola persona que se llama Martín Guzmán. Y ha tenido el apoyo de todo el espectro político. Ahora, las discusiones internas dentro de la política están muy bien que se generen, Por supuesto. porque es parte de eso. Es parte de eso, parte del juego. Ahora, esta recuperación de China nos puede favorecer a nosotros, al país y al Chaco en particular. Sí, nosotros tenemos alianzas muy profundas con todos los países. Sí, pero hubo contactos y visitas, ¿viste? No sé en qué quedaron. Bueno, nosotros, por ejemplo, en un proyecto que estamos trabajando para búsqueda de financiamiento en China, tiene que ver con la reconstrucción del puente Chaco Corrientes. Sí. El gobernador ha llevado al gobierno nacional para incorporar en el presupuesto nacional que se ha aprobado el aval del Tesoro para poder buscar financiamiento para este puente que necesita una inversión. Y obviamente ahora estamos en negociaciones con la Embajada de Argentina en China para poder encontrar financiamiento y poder empezar la obra del puente Chaco Corrientes. Yo alguna vez cambié opiniones así con gobernadores y sobre estos viajes que hacían al exterior, que está bien, que iban a tratar de vender cosas. ¿Cuándo tenemos nosotros 320 millones de habitantes a 400 kilómetros esperando que le vayamos a vender cosas? Cuando avanzamos en Santa María, yo fui con una delegación con el ministro de Agricultura en esa época, hicieron un solo pedido, no había capacidad de entrega ni de producción de las empresas chaqueñas para abastecerlos. Es decir, vamos a visitarlos, pero no tenemos capacidad de producción. Ahora, con esa potencia que tenemos tan cerca, ávidos de que le mandemos cosas, ¿no se pueden mejorar las relaciones Chaco, no Buenos Aires, Chaco, Brasil? Totalmente. El trabajo lo tenemos que hacer de la mano de los empresarios. Ahora, la política puede ser un intermediario en la búsqueda de mercados. Obviamente que las relaciones bilaterales en términos diplomáticos, en términos políticos, en términos estratégicos son importantes. Ahora, el trabajo de la búsqueda de mercados se hace el sector público y el sector Claro, privado. sin duda. Entonces, obviamente que es un trabajo mucho más minucioso, tiene que trabajar con el sector, por ejemplo, que busquemos inversión para algún sector en particular, y con ese sector hay que viajar a los lugares o a los destinos donde nosotros queremos exportar, por ejemplo, para encontrar unos acuerdos que sean viables. Porque ¿quiénes saben cuánto pueden producir y de qué forma y en qué tiempo? Bueno, son los empresarios y los productores chaqueños. Fíjate que en un momento se exportaron algunas cosechadoras de algodón y los colectores de algodón a la zona de Mato Grosso Sur, que es una zona que de pronto produce, qué sé yo, 2,5 millones de hectáreas de algodón. No es una barbaridad, ¿viste? Lo que producen de algodón. Eso anduvo muy bien. Y después se discontinuó, cayó. ¿Qué pasó? ¿Viste? Me da la sensación de que el Estado tiene que estar más atento a estas fracturas que hay en los canales de comunicación y de comercialización que se establecen entre un país y otro, porque no son fáciles de establecer. Totalmente. Nosotros trabajamos mucho con el embajador con la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no es cierto?, para tratar de que todo el material que sale de Mato Grosso Sur venga por el río en vez de ir a Santos. Hay un problema en Asunción del Paraguay que hay que hacer una implosión ahí por los terrenos. Esto trabajamos, se pinchó y ahora lo está reverdeciendo con el Norte Grande, Coqui otra vez. Totalmente. Y bueno, estamos también en el trabajo con la hidrovía. Se ha hecho la primera comisión para ver cuál va a ser o quiénes van a explotar el trabajo que hay que hacer en la hidrovía. Y bueno, el gobernador es uno de los que lidera ese proceso. Y bueno, son acuerdos muy importantes. Tienen que ser políticas de Estado. El trabajo del sector exportador tiene que ser una política de Estado. Pero tiene que ser una política... Es complejo. Buscar inversiones y exportar es complejo. Necesitamos modernizar el Estado, tenemos que tener un sector público eficiente, tenemos un sector público de trabajo constante con el sector productivo, tenemos que tener empresas fortalecidas, tenemos que tener empresas digitalizadas. Sí, por supuesto. Bueno, ese es un proceso. Tenemos que arrancar y profundizar lo que es necesario. Y tenemos que lanzar políticas que continúen a los gobiernos. Es lo más importante. Es lo que yo te decía. ¿Por qué potenciamos lo bueno y potenciamos lo malo y descontinuamos lo bueno? Totalmente. Esto es solamente en la Argentina suceden ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando aprovechemos, hay gente que hace cosas mal y otras cosas bien, pues aprovechemos lo que hace bien. Esto es una cuestión de sentido común. Ahora, vos ahora estás tapando baches, te enfrentás en marzo donde empiezan todos los conflictos salariales. ¿Cuál es tu prioridad? Porque esto de lo que estamos hablando, de macroeconomía, de exportaciones, de desarrollo y todo lo demás, son las grandes políticas del Estado. ¿Vas a tener tiempo? Nosotros tenemos que trabajar en 3 ejes. Y el programa económico va a tener 3 ejes muy puntuales.
El primero tiene que ver con la política social. Nosotros tenemos que hacer una reconstrucción social muy importante, salarial, de los más vulnerables, del acceso a servicios que hoy no lo tienen un montón de personas. Sí, sí. Y el Estado es la prioridad. El segundo punto tiene que tener con las medidas productivas y de empleo. El objetivo imprescindible que tiene que tener el sector público, nacional y provincial, es generar empleo privado registrado. Y el tercero tiene que ver con el plan de infraestructura. Nosotros necesitamos mejorar nuestros servicios públicos. Hoy necesitamos no solamente universalizar el agua, el acceso a cloacas, llegar con gas a los parques industriales, necesitamos mejorar nuestras rutas, necesitamos mejorar nuestros hospitales, necesitamos mejorar nuestras escuelas, necesitamos una inversión pública importante. Ahora, es muy difícil, porque esa política tiene que trascender, tiene que continuar. Por ejemplo, 2015, del presupuesto de la provincia del Chaco, el 20% era inversión pública. Era inversión de capital, eran obras. 2019, el 9%. Se dividió a la mitad la inversión pública del Estado. Sí, no. Obviamente, ¿qué genera eso? Empeorar los servicios que brinda el Estado, de sus empresas Sí, públicas. claro. Y desempleo. Y obviamente, se duplicó el desempleo. Claro, por supuesto. Entonces, hubo una decisión política que en el año 2021 volvamos a ese 20% y seguramente lo terminemos superando de nuestro presupuesto. Ahora, ¿va a alcanzar? No. Pero es una tendencia que nosotros tenemos que continuar. Ahora, Santiago, ¿el Estado a dónde va a apuntar? ¿A incentivar con todo lo que tienen el empleo en la actividad privada o seguir tomando gente y metiéndolo en la administración pública? No. Donde los niveles y los índices son altísimos. Totalmente. Hay un ratio que es muy importante, que es el empleo público sobre el empleo privado. Claro. Y ese ratio fue empeorando en los últimos años. Pero yo no creo que se deba al exceso de empleo público. Yo creo que se debe a la baja de empleo privado y a la generación de empleo que no tuvimos en los últimos 8 años. Claro, por supuesto. Ahora, claro. como dije, Claro. el objetivo Sí. de la Argentina y la provincia tiene que ser generar empleo. Ahora, el Estado no es todo. El Estado tiene que ser el impulsor y el director de hacia dónde va la economía. Ahora, sin el acompañamiento del sector privado, sin la inversión privada, eso no se puede. Entonces, el Estado no solamente tiene que hacer la inversión en sus servicios, su inversión en obra pública, pero también generar los incentivos para cambiar y mejorar la inversión privada. Claro, el Estado es el tutor. Totalmente. ¿Viste? Es el líder. Claro, es el líder. Yo no estoy de acuerdo que el Estado participe en todo lo que quiere participar. Es el director siempre de hacia dónde va la economía. Claro, porque si no, generas el asistencialismo, la comodidad y todo esto que la gente reniega. Yo lo que quiero es que haya más empresas privadas que ocupen a gente y los prepare para el futuro. Y no solo para el futuro, sino que le dé un presente cierto. Hoy eso está tambaleando. Totalmente. La gente joven como vos están pensando en mandarse a mudar o si no, no saben qué van a hacer. Está bien, estamos en el medio esto es un año absolutamente atípico, les pegó muy duro este año que pasamos, pero no ven las cosas con claridad. Y ahí, Yo en eso difiero. ¿por qué? Yo creo que la juventud de la Argentina es la que tiene mayor creencia de que las cosas pueden cambiar. ¿Y por qué se van? No se van. Sí, se van. No se van. Que puedan mostrar un número, algunos economistas o algunos políticos, que un montón de jóvenes se están yendo más que en otros años. Yo no quiero que se vayan, ¿no? No, totalmente, pero a veces se visibilizan algunos casos y lo tratan como general a una cuestión. Los jóvenes están acá, son los que hoy están en peor situación, son los que tienen el doble de desempleo, pero ¿saben qué? Son los que más trabajan en reconstruir la Argentina. Ahora, ¿qué importancia le está dando el gobierno de la provincia al segmento de los jóvenes? Nosotros ya estamos de vuelta, ¿viste? A los jóvenes y a las jóvenes. Bueno, el gobernador tiene un gabinete en donde la juventud tiene un peso importante, donde hay una visión distinta de las cosas, pero creo que las políticas sociales apuntan a los jóvenes. Nosotros tenemos que potenciar, porque tenemos que mejorar el acceso a la educación. El 50%, muchas veces el 50% después del tercer año del colegio, muchos se van de las escuelas. Eso no puede seguir pasando. Sí, claro. Ahora, necesitamos también generar políticas de primer empleo para los jóvenes. Porque Claro. hoy No tienen experiencia, no los tomás. Totalmente. Entonces necesitamos trabajar en Si formación. no trabajo, no tengo experiencia. Totalmente. Entonces el Estado ahí sí tiene que ser un garante en poder generar el vínculo entre el sector público y el sector privado para que todos puedan acceder a su primer empleo.
Ahora, ¿no se ha bastardeado en estos últimos tiempos la seriedad, la responsabilidad del empleo? Puede ser, pero lo que yo creo es que las Te digo esto circunstancias van porque cambiando. Hay 1,5 millones de jóvenes que dejaron de buscar laburo. Sí, caray, 1,5 millones de jóvenes. Bueno, pero eso, no sé si es una visión más optimista, pero tiene que ver con que la gente se encuentra desesperanzada. Sí, claro. Si uno sale una vez y busca empleo y no lo Claro, consigue, claro. sale una segunda vez y no lo consigue, sale una tercera vez y no lo consigue, obviamente que en algún momento se encuentra estancado. Entonces, tenemos que torcer esa lógica, pero no nos tenemos que convencer de que es la realidad. Paradójicamente, en esta charla, vos sos una cuota de esperanza para el que te está viendo. Esta es la responsabilidad que yo le transfiero a los funcionarios, que son los que tienen que brindar eso y no lo están brindando en alguna medida. Bueno, hay muchos funcionarios y muchos dirigentes políticos que ponen todos sus días un trabajo constante. Hay cosas que muchas veces no se ven A veces de la política. Hay muchas cosas que no se ven de la política. Pero hay dirigentes políticos honestos, trabajadores, dedicados. Y es donde nosotros nos tenemos que fortalecer, porque la política es la única herramienta de construcción más importante que tienen. Yendo a mi tenemos. terreno, ¿quién los ve si no lo muestran? Sí se ven. No hay suficiente difusión a veces de las actividades que hay. Por eso estamos teniendo este ping-pong acá, ¿no es cierto? Para que la gente diga, pucha, mira este tipo, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿La tiene clara? ¿Cómo la va a jugar? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades en este primer semestre? Bueno, nosotros necesitamos dar previsibilidad en los aumentos salariales de todos los chaqueños. Obviamente. Es lo Solucionado más esto, importante. Es lo más importante. Tenemos que comenzar y delinear nuestro programa de infraestructura en el año 2021. Seguramente en las próximas semanas estaremos lanzando obra por obra que el gobierno provincial va a llevar adelante en los 69 municipios de la provincia, para que cada chaqueño sepa qué obra va a tener en el año 2021. Y es muy importante decir, esta obra y esa obra se construye y se hace. ¿Tienen armadito eso? Sí, lo tenemos casi cerrado. Ah, la pucha, qué bueno. Entonces vamos a poder transmitir a todos los chaqueños cuál va a ser el inversión programa. implica eso? Son alrededor de 45.000 millones de pesos. 45.000 millones de pesos. Exactamente. ¿Eso viene de la coparticipación o viene de unas ayudas extraordinarias Son del todos, Estado? son recursos provinciales, recursos nacionales y recursos internacionales. ¿Inversiones privadas? No, esto es solamente sector público. Sector público. Sector público. Pero no van a favorecer de pronto dentro del sector público alguna actividad que hagan, como en Brasil es muy común, las empresas mixtas Estado-privada. Totalmente. Nosotros tenemos que trabajar, como dije, en incentivos para trabajar con el sector privado. ¿Lo tienen pensado hacer eso? Sí, por supuesto. ¿Ya hay algún proyecto? Estamos trabajando y seguramente no me quiero adelantar, pero en las próximas semanas lanzaremos nuestro programa económico. Bueno, qué bien, ¿no? ¿Y qué otras prioridades tenés? Bueno, entonces, como dije, el sector público, tenemos que terminar de cerrar las paritarias con todos los sectores para darle previsibilidad de su salario. Tenemos que trabajar en nuestro programa de infraestructura. Hoy tenemos que tener una discusión importante en nuestra calidad educativa y sobre todo tener un trabajo constante en la política sanitaria. Seguimos en pandemia, la salud es lo más importante que tenemos en el Estado, entonces uno tiene que trabajar constantemente en mejorar los servicios de salud. Y como cuarto punto, nosotros tenemos que trabajar en mejorar los servicios de nuestras empresas públicas. SECHEP y SAMEP son dos empresas que necesitan de un trabajo porque necesitamos estabilizar las cuentas de las empresas, pero porque necesitamos mejorar el servicio de todos. No solamente necesitamos que todos accedan al servicio, sino también necesitamos mejorar la calidad del servicio. Bueno, seguramente también estaremos trabajando en esa dirección. Bueno, ojalá que tengas las posibilidades de realizarlo. Son tantas las cosas que están enfrentando y asumiendo de las que se hicieron mal, que uno no puede decir más que desearle el mejor de los deseos y de que esto sea a corto plazo una realidad, porque hay una tremenda necesidad del pueblo, no solo por las angustias que hemos vivido y los estrés que hemos vivido, sino fundamentalmente, Santiago, por la falta de perspectivas y de expectativas. La gente, vos dijiste, la gente está de mal humor, la gente no la ve con claridad, la gente no sabe qué le va a pasar mañana. Necesita aferrarse a algo, por eso la responsabilidad de ustedes, porque decir, mira, lo escuché que el ministro dijo, ojo, están haciendo, hay programas, hay proyectos, parece que va a cambiar la cosa. Eso es una puntita, es un granito de arena a las necesidades que tiene la gente. Necesitamos esperanza. Necesitamos que la gente crea en que una Argentina mejor y un Chaco mejor es posible, lo podemos construir. Y como siempre dice el gobernador, somos un equipo de 1.200.000 chaqueños que tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Muchas gracias, Santiago. No, gracias a vos.
fue el ministro de Economía, Santiago Pérez Pona, una charla franca que tuvimos de las expectativas, de lo que vamos a hacer, de las diferencias, de sus vivencias, de dónde es, de las cosas que piensa hacer. Bueno, tenemos que darle la oportunidad a la gente joven de que haga lo que quiere hacer, lo que pretende hacer y lo que está organizando hacer, porque ellos tienen la fuerza que nosotros ya no tenemos. Yo lo veo con buenas expectativas. Ojalá que usted lo vea igual. Chao, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.